El sistema digestivo. Su función principal es la digestión y absorción de nutrientes. La digestión de los alimentos se inicia en la boca. La cavidad bucal se compone de boca y de la cavidad bucal propiamente dicha, que incluye el paladar, duro y blando. Los dientes, que realizan la digestión mecánica por la trituración de alimentos. Las encías, las glándulas salivares, que realizan la digestión química, y la lengua, que interviene en la masticación y deglución. Los dientes son estructuras duras situadas en los alvéolos dentarios del maxilar y la mandíbula. El diente tiene una corona, un cuello y una raíz. El ser humano tiene dos denticiones: los dientes deciduos y los dientes permanentes. Las mucosas del paladar, mejillas, lengua y labios contienen numerosas glándulas salivares menores que secretan directamente en la cavidad bucal. Además, 3 pares de glándulas salivares mayores proporcionan saliva para ayudar en la digestión, reblandecimiento y deglución de los alimentos. La epiglotis desciende y cierra la tráquea. Inicia un movimiento peristáltico que impulsa el bolo hacia la faringe. Las células acinares serosas de las glándulas salivares secretan los componentes proteináceos y enzimáticos de la saliva, mientras que las células acinares mucosas secretan una mucosidad acuosa. Finalmente, la lipasa lingual, secretada por las glándulas serosas de la lengua, se mezcla con la saliva y comienza la digestión de las grasas. Para la digestión de los carbohidratos, los alimentos se mezclan con amilasa salival, hidroliza el almidón y lo convierte en un disacárido que se llama maltosa. Digestión de proteínas. Las proteínas están formadas por enlaces peptídicos. Las características dependen de los aminoácidos que los conformen y su secuencia. Cuando la saliva pasa a través de los conductos, su composición de electrolitos se modifica de tal manera que la saliva que entra en la boca es hipotónica y tiene una alta concentración de bicarbonato. La faringe es un tracto común de las vías respiratoria y digestiva. Es vía de paso tanto de aire como del alimento. La faringe se subdivide en nasofaringe, orofaringe y laringofaringe. La mucosa de la orofaringe y la laringofaringe es un epitelio escamoso estratificado que proporciona protección durante la deglución y se entremezcla con glándulas mucosas para mantener el epitelio húmedo con una cubierta delgada de mucosidad. La laringofaringe se abre anteriormente hacia el interior de la entrada de la laringe y posteriormente se continúa con el esófago. Profundos a la mucosa se encuentran los músculos constrictores de la faringe, que ayudan a impulsar los alimentos hacia el esófago. El esófago es una cavidad virtual que solo se abre cuando pasa el bolo alimenticio. Termina en una válvula, cardias o puerta de entrada al estómago. El tercio superior del esófago contiene músculo esquelético, el tercio inferior contiene músculo liso y el tercio medio contiene una mezcla de músculo esquelético y músculo liso. Las paredes musculares forman una capa longitudinal externa y una capa circular interna. Estas capas participan en la peristalsis, que mueve la comida hacia el estómago. Cuando el esófago se aproxima al estómago, el músculo liso se espesa y forma el esfínter inferior del esófago. Normalmente, el tono de reposo del esfínter inferior del esófago es alto, lo que impide el reflujo del contenido gástrico hacia el esófago. A medida que la onda peristáltica transporta un bolo de alimento hasta el estómago, libera óxido nítrico y el péptido intestinal vasoactivo desde el plexo mientérico, que está bajo control vagal, causa una relajación del esfínter inferior del esófago y el alimento entra en el estómago. El estómago es una bolsa muscular en forma de J con sus capas de músculo liso orientadas en varios planos, una disposición que hace que los alimentos macerados procedentes del esófago se mezclen. El estómago comienza la principal digestión enzimática del alimento, que se convierte en una mezcla semilíquida denominada quimo,
que es el bolo alimenticio mezclado con el ácido clorhídrico, pepsinógeno y otras sustancias. El quimo pasa al duodeno. Las cardias en la entrada y el píloro en la salida regulan el paso del alimento. El estómago es flexible y puede adoptar diversas configuraciones durante la digestión, dependiendo de las contracciones de sus paredes de músculo liso y de lo lleno o distendido que esté. A pesar de esta flexibilidad, todavía está sujeto superiormente al esófago y distalmente a la porción superior primera del duodeno. La mucosa del estómago está dispuesta en gruesos pliegues longitudinales denominados pliegues gástricos y en miles de pliegues microscópicos y fositas gástricas tapizadas con un epitelio de renovación cilíndrico simple. En la base de la fosita gástrica están las glándulas gástricas o fúndicas, que contienen los siguientes 4 tipos de células. Número 1. Células mucosas del cuello, que secretan moco para proteger el revestimiento del estómago. Las células principales situadas profundas en las glándulas. Estas células secretan principalmente pepsinógeno, que se convierte en pepsina una vez que hace contacto con el jugo gástrico y ayuda en la digestión de las proteínas. Las células parietales se encuentran principalmente en el cuello de las glándulas gástricas. Secretan ácido clorhídrico y factor intrínseco, que forma complejos con vitamina B12 para que pueda ser absorbida en el ilion. Y las células enteroendocrinas, concentradas sobre todo cerca de la base de las glándulas, secretan una serie de hormonas o sustancias parecidas a las hormonas que ayudan a regular la digestión. En el estómago se hidroliza entre 30 y 40% de los carbohidratos, que pasa de almidón a maltosa. Y para la digestión de las proteínas, la pepsina alcanza su mayor actividad en pH, se inactiva en pH mayor a 5. La pepsina digiere el colágeno de las proteínas. El colágeno es un componente del tejido conjuntivo intercelular de la carne. Para que las enzimas digestivas penetren en la carne, primero se debe de digerir las fibras de colágeno. El intestino delgado. Aquí es donde el péptido inhibidor gástrico es secretado en la mucosa intestinal. Es estimulado por ácidos grasos, aminoácidos y carbohidratos en menor medida. El intestino delgado presenta 2 estructuras anatómicas relevantes, las glándulas de Brunner y criptas de Lieberkühn. El intestino delgado incluye duodeno, yeyuno e ilion. El duodeno es la primera parte del intestino delgado, alrededor de 25 centímetros de largo, y es en gran parte retroperitoneal. El yeyuno, las 2/5 partes proximales del intestino delgado mesentérico, alrededor de 2.5 metros de largo, y es donde tiene lugar la mayor parte de la absorción. El ilion, las 3/5 partes distales del intestino delgado mesentérico, alrededor de 3.5 metros de largo, que se abre a través de la válvula ileocecal en el ciego del intestino grueso. El duodeno es donde la bilis y las enzimas pancreáticas se añaden al quimo, que acaban de llegar desde el estómago. Yeyuno e ilion. El yeyuno tiene un diámetro mayor, paredes más gruesas, vascularización más abundante, menos grasa en su mesenterio, menos nodulillos linfáticos y pliegues circulares más grandes y más altos que el ilion. El yeyuno y el ilion tienen una gran área de superficie para la secreción y la absorción. El área de superficie se incrementa mediante la presencia de pliegues circulares, vellosidades y microvellosidades. Un epitelio cilíndrico simple tapiza el intestino y la lámina propia contiene linfáticos, vasos y células de tejido conectivo. Glándulas intestinales, como las criptas de Lieberkühn, se extienden en la lámina propia y nodulillos linfáticos agregados, como las placas de Peyer, aumentan un número a medida que se avanza hacia la porción distal del ilion. La motilina es una hormona que se secreta aquí en el duodeno durante el ayuno. Su función es el aumento de motilidad gastrointestinal. La digestión de carbohidratos en el intestino delgado se da por la milasa pancreática. Su función es casi idéntica a la milasa salival, pero más potente. Entre los 15 y 30 minutos después de que el quimo llegó al duodeno y se mezcla con jugo pancreático, la totalidad de carbohidratos se encuentra digerido.
Los carbohidratos se convierten en su totalidad en el duodeno y yeyuno, en maltosa, maltotriosa. Respecto a las proteínas, la mayor parte de la digestión proteica se da en el duodeno y yeyuno. Las enzimas pancreáticas solo degradan un pequeño porcentaje de las proteínas hasta aminoácidos. La mayor parte permanece como dipéptidos y tripéptidos. Más del 99% de los productos finales de la digestión de proteínas se absorben en aminoácidos. La digestión de lípidos. Principalmente la digestión de los lípidos se da en el intestino delgado, por lo que el primer paso es reducir su tamaño para que las enzimas hidrosolubles puedan actuar sobre su superficie. El proceso es la emulsión de la grasa. La absorción gastrointestinal. La absorción de carbohidratos. Se absorben en forma de monosacáridos. Los más abundantes son glucosa con un 80% y galactosa y fructosa con un 20%. El transporte de glucosa es un mecanismo de transporte con transporte activo de sodio. Y el transporte de galactosa y fructosa, el transporte de galactosa es idéntico al de glucosa y el de fructosa es por difusión facilitada. La absorción de proteínas. Absorción en enterocito en forma de dipéptidos, tripéptidos y aminoácidos libres. La energía proviene de transporte de sodio, que es igual que glucosa, y también transporte activo secundario. La absorción de grasas. Los monoglicéridos y ácidos grasos se transportan a microvellosidades, se difunden y pasan al interior de la célula. Llegan al retículo endoplasmático liso para la formación de triglicéridos y desembocan en el torrente circulatorio mediante el conducto linfático. El intestino grueso. Inicia a partir de la válvula ileocecal en un fondo de saco denominado ciego, de donde sale el apéndice vermiforme y termina en el recto. El intestino grueso sirve principalmente para reabsorber agua y electrolitos de las heces y almacenar las heces hasta que son eliminadas del cuerpo. El intestino grueso tiene las mismas capas que el intestino delgado, pero la mucosa no tiene vellosidades o pliegues circulares. Las células calciformes son comunes y secretan moco, que lubrica la luz del intestino y facilita el paso de las heces. El colon está salpicado de pequeños sacos de grasa. El extremo terminal del intestino grueso es el recto y el conducto anal. Normalmente, el conducto anal está cerrado debido a la contracción tónica de los esfínteres interno, músculo liso, y externo, músculo esquelético. Cuando el recto se distiende por la materia fecal, el esfínter interno se relaja, pero la defecación no se produce hasta que el esfínter externo voluntario se relaja y los músculos lisos del colon distal y el recto se contraen. El color pardo de las heces es debido a las sustancias derivadas de la bilirrubina. El hígado es el órgano sólido más grande del cuerpo. Funcionalmente, el hígado se divide en lóbulos, derecho e izquierdo, de acuerdo a su vascularización. El hígado es importante debido a que recibe el drenaje venoso del tracto gastrointestinal, sus órganos accesorios y el vaso a través de la vena porta hepática. El hígado realiza una serie de funciones importantes, como el almacenamiento de fuentes de energía, glucógeno, grasas, proteínas y vitaminas, producción de proteínas plasmáticas y factores de coagulación, excreción de sustancias como la bilirrubina y el almacenamiento de hierro y muchas vitaminas. Las células del hígado reciben la sangre de la vena porta hepática y de la arteria hepática propia. Los hepatocitos son células hepáticas que están dispuestos en cordones de células que están separados unos de otros por los sinusoides hepáticos. La bilis es producida por los hepatocitos, alrededor de 900 mililitros al día, y drena en los conductillos biliares, intralobulares y luego en los conductos biliares, más grandes. Finalmente, la bilis se recoge en la vesícula biliar, donde se almacena y concentra. La vesícula biliar almacena y concentra la bilis, que es secretada por los hepatocitos en el hígado. Entre comidas, la bilis se almacena en la vesícula biliar. Su capacidad es de 30 a 50 mililitros, donde también se concentra. La mucosa que fluye desde la vesícula biliar está especializada para la absorción de electrolitos y agua, lo que permite a la vesícula concentrar la bilis. El páncreas exocrino. Las células acinares del páncreas exocrino, que es una glándula tubulacinar compuesta, secretan una serie de enzimas proteolíticas como tripsina, quimiotripsina y carboxilopeptidasa, que son necesarias para la digestión de proteínas, almidones y grasas.
Las células ductuales pancreáticas secretan líquido con un alto contenido en bicarbonato que neutraliza el ácido que entra en el duodeno desde el estómago. La secreción pancreática se encuentra bajo control nervioso, del nervio vago y hormonal, secretina y CCK. Las secreciones pancreáticas exócrinas desembocan principalmente en el conducto pancreático, que se une al conducto colédoco en la ampolla hepatopancreática de Vater.